buenas noches. Estamos comenzando esta serie de Reyes y Tronos con el estudio de la vida de David, Primera de Reyes. Hemos estudiado Primera de Samuel, Segunda de Samuel y han quedado grabado en el fanpage de Calvary Chapel Arequipa. Estamos viviendo días un poco diferentes, quizás muy diferentes para muchos. La vida hoy nos está enseñando algunas cosas que habíamos olvidado. En este momento en el cual nos encontramos, hay muchas situaciones en el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, que las familias, las personas están pasando. Nosotros nos unimos a ellos en oración y esperamos y oramos y rogamos al Señor que pronto encontremos una vacuna, una medicina en la cual podamos salir de este virus. Mientras tanto, queremos seguir con nuestro estudio fiel al método inductivo, fiel al estudio de la palabra, versículo por versículo, fiel al estudio libro por libro que estamos haciendo normalmente en todas las reuniones en Calvary Chapel, sea jóvenes, sea adolescentes, sea mujeres o sea en la iglesia. Los miércoles estudiamos Primera de Reyes, los domingos el Evangelio de Marcos y estamos haciendo un especial de devocional por la cuarentena de Primera de Pedro. Así que los animo a continuar. Vamos a leer el libro de Primera de Reyes, capítulo 2, si tienes una Biblia. Si no, voy a leer los últimos versículos 10, 11 y 12 que vamos a estudiar hoy. Dice: David murió y fue sepultado en la ciudad que lleva su nombre. Había reinado 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Así que en total reinó en Israel 40 años. Lo sucedió en el trono su hijo Salomón, y así se consolidó firmemente su reino. Vamos a orar. Señor, te doy gracias una vez más por permitirnos estar en este lugar. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nosotros estamos hoy respirando. Estamos hoy, Señor, vivos. Sé que tú tienes el control de lo que sucede en el mundo. Enséñanos a confiar, enséñanos a entender tus propósitos, pero sobre todo fortalece nuestra fe. Háblanos a través de estos versículos. ¿Qué nos quieres decir en medio de esta situación que estamos viviendo? Sé que tu palabra es viva y eficaz. Usa mi vida para compartir de tu palabra y que tu Santo Espíritu redarguya nuestros corazones mientras la estudiamos. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos a la iglesia de Calvary Chapel Arequipa. Estamos estudiando la Biblia versículo por versículo. Entonces, hoy el capítulo 2 de Primera de Reyes tiene un título que le he puesto que se llama El rey conforme al corazón de Dios muere. Recordemos que ya en la etapa de los jueces surgieron líderes, surgieron personas que los llamaban caudillos o jueces que Dios levantó para un propósito específico cuando el pueblo de Dios estaba en opresión, es decir, tenía problemas con otros pueblos, los invadían, le quitaban la cosecha. El pueblo clamaba y Dios le enviaba un líder, un juez. En este momento, ahora estamos en otra etapa. Mientras habían 13 jueces, el último de los jueces que podemos ver es Samuel, y luego viene el profeta, y luego el sacerdote, y la nación pide un rey. El primer rey es Saúl, y ya lo hemos estudiado en Primera de Samuel. El segundo rey llega a ser David. David no es hijo de Saúl, era Jonatán, pero por hacer lo malo, por desobedecer a Dios, por pecar, por irse en contra de los mandamientos de Dios, Saúl es desechado y Dios levanta a David. Pero también le hace una promesa a David y le dice: igual, tú sé obediente, tú cumple los mandamientos y sabes, voy a instituir tu trono. Siempre alguien va a estar en el trono. Así que esta es la historia al final de la vida de David. Ya pueden verlo en el libro de Segunda de Samuel. Y hoy ya está llegando David a sus últimas horas. David da sus últimas instrucciones. Vamos a ver del capítulo 2, del versículo 1 al 4. David instruye a Salomón en la obediencia a Dios. Del versículo 5 al 9, David instruye a Salomón qué hacer con sus amigos
y enemigos. Y la tercera parte, del 10 al 12, David parte a la presencia del Señor. Como les dije, David está en sus últimos días. Vamos a leer el versículo 1 y la primera parte. David, dice el texto, ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Como vemos, David está muy enfermo. David, ya en el capítulo anterior que hemos estudiado y en el cual está grabado, Adonías quería apoderarse del trono, pero al final Salomón es ungido, es proclamado como rey, y ahí está en cama, postrado, una edad que quizás no era para estar en esta forma, pero por la vida que vivió David, la forma en que vivió, las guerras, las persecuciones que enfrentó, bueno, estaba muy enfermo. ¿Qué dice el versículo 2? Acompáñenme. Dice, según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Miren, este es algo muy interesante que dice David. Según el destino que a todos nos espera, yo voy a partir pronto de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. A mí me gustaría resaltar, y lo he puesto ahí, según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Esta es una verdad que muchas veces nos hemos olvidado y muchas veces los seres humanos se olvidan. Si podríamos mirar en la historia de David, un hombre fuerte, un soldado, un hombre dotado de muchos dones y también de belleza, dice la Biblia, era un hombre atractivo, pero ¿sabes qué? Todo eso un día se acaba. La belleza se acaba, la fuerza se acaba. Llega un punto el ser humano que a medida que van pasando los años ya no eres la misma persona. Y créeme que si tú tienes 26 hasta casi 42 o 43 años, sí, estás viviendo en esta vida así, confrontativa, le llamamos modo guerrero, donde tú piensas, yo sí voy a conquistar el mundo, voy a ganar el mundo, y estás haciendo muchas cosas, estás atesorando muchas cosas, estás estudiando, estás yendo al gimnasio, estás haciendo mucho, porque tienes las energías y la fortaleza. Pero créeme que van a venir tus 43, 44, 45, 50, 60 o 70 años y vas a ver entonces que tus fuerzas ya no son las mismas, tus oportunidades ya no son las mismas y vas a empezar a ver las consecuencias de tus errores que cometiste en el modo guerrero. Bueno, David cometió muchos errores, tuvo muchos aciertos, pero él en su lecho de cama, sabiendo que le quedan pocos días, dice, ¿sabes qué, Salomón? Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Y esto me lleva a reflexionar que la muerte, hermano, amigo, la muerte está cerca. Y no le importa la posición social, no le importa la educación, no le importa de qué sexo eres, de qué religión o el grado de importancia en la sociedad. La muerte está cerca y más cerca en medio de lo que estamos viviendo en este mundo, en medio de lo que está pasando en nuestra sociedad, en medio de lo que a veces nos informan algo y resulta que no es verdad. Este virus que se decía, mira, está atacando a las personas que están, digamos, más débiles con algún tipo de enfermedad o los ancianos, pero no ataca a los bebés, a los niños ni a los jóvenes. Hoy las noticias son diferentes. Hoy vemos en Europa un niño, un adolescente de 18 años, acaba de fallecer con este virus. Un hombre de 34 años que no tuvo ningún historial de ninguna enfermedad. Créeme, yendo al gimnasio, un hombre con mucho futuro, hoy no está con nosotros. El dolor que pueda ocasionar hoy a las familias, porque se nos dice que no podemos ni despedirnos, ni podemos darle una cristiana sepultura, como lo llamamos. Muchos de ellos tienen que ser cremados. ¿Sabes? Hoy más que nunca, la muerte está cerca y no le importa quién eres tú. David lo dijo, según el destino que a todos nos espera. Todos vamos a ir
nos vamos a ir de este mundo. Todos vamos a partir. Dios lo dijo en el libro de Génesis. ¿Sabes qué? Polvo eres y al polvo regresarás. David sentía, dice, pronto partiré de este mundo. Y esto me lleva a reflexionar y debería de llevarte a reflexionar mientras estamos en estos días en casa. Y tengo 3 preguntas de lo que estamos viendo. ¿Te has puesto a preguntar dónde pasarás la eternidad? Segunda pregunta para ti. ¿Estás seguro que si partes de este mundo, Dios ha perdonado todo lo malo que has hecho? Número 3. ¿Estás listo para partir de este mundo, encontrarte con tu Salvador? Te hago estas preguntas. ¿Sabes por qué? Porque la muerte está cerca. David lo sabía en su contexto y hoy más que nunca no sé cómo podría explicarte. Yo no deseo que partas de este mundo. Yo no deseo partir de este mundo. Yo miro mi vida y miro mi familia y miro muchas cosas que me gustarían hacer y digo, Señor, todavía no quiero partir. Quiero hacer muchas cosas por tu reino, para tu reino, pero la vida es tan frágil y todos tenemos que ir al mismo lugar. Pero antes, hoy mismo, esta noche, antes de dormir, hazte estas preguntas. ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿En la vida eterna o la muerte eterna? ¿En el cielo o en el lago de fuego? ¿Dónde la vas a pasar? ¿Estás seguro realmente que si tú partes hoy, estás seguro que Dios te ha perdonado? Porque yo sí lo estoy. Porque soy salvo. Este no es un asunto de orgullo, es un asunto de humildad porque Dios me ha perdonado, porque Dios ahora es mi Señor, porque Dios ahora es mi Salvador y estoy seguro que me ama y estoy seguro que Él me está esperando con una morada en el cielo y si Él me desea llevar, el momento que desea llevarme, ¿sabes qué? Estoy seguro que Él me ha perdonado y voy a encontrarme con el Señor. Pablo lo decía de esta forma. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Son momentos de reflexionar en el cristiano, son momentos de reflexionar en la iglesia, son momentos de reflexionar en los que estamos viviendo. David tenía pocas horas y son esas horas decisivas cuando uno reflexiona y piensa y dice, mira, estoy pronto, estoy ya partiendo. Hermano, amigo mío, reflexiona esta noche, este momento, reflexiona. Versículo 3, vamos a ver lo que sigue diciendo David. ¿Qué le dice a su hijo? Cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que haya. Mira, lo más importante que va a decir David, lo ha guardado, ¿sabes? A su hijo, él va a ser el rey y le dice, cumple, sigue, obedece. 3 cositas importantes que todos los hijos deberíamos prestar atención y ahora sí me quiero dirigir a los hijos. Si tú eres hijo, tus padres están vivos, ¿sabes qué? Cumple los mandatos del Señor tu Dios. ¿Sabes qué, hijo? Sigue las sendas del Señor. ¿Sabes qué, hijo? Obedece sus decretos, sus mandamientos, sus leyes y preceptos, los cuales están escritos, sí, en la ley, en la palabra de Dios, y podemos encontrar desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y por qué debería de obedecer un hijo? ¿Por qué debería cumplir? ¿Por qué debería de seguir? David lo dice claramente en este versículo, ¿sabes? Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Yo te pregunto a ti, hijo, ¿quieres prosperar en todo lo que hagas? ¿Quieres prosperar por donde quieras que vayas? Porque sabes que hoy yo puedo estar en esta ciudad y más adelante, de acá un medio año, un año, no sé dónde voy a estar. Pero donde quiera que yo vaya, yo quiero realmente de que Dios prospere mi vida, mis planes. Pues cumple los mandatos del Señor. Sigue las sendas del Señor. Obedece los decretos, los mandamientos, las leyes. Miren, estos son, yo le he llamado consejos sabios. Consejos sabios de un padre. Los padres saben dar consejos sabios. A veces hay consejos necios de un papá, a veces hay consejos así medios extraños, pero normalmente si ya estás por partir, si ya estás ya en tus últimos horas de vida, tienes que dar lo mejor, tus consejos sabios. Y esos consejos sabios son para ti hoy.
Pero sabes que la gran mayoría de los consejos de los padres a los hijos se basan en las experiencias buenas o malas que ellos han vivido. Y no quieren que te pase a ti lo mismo. Ellos están viviendo y sufriendo en carne propia los errores, las consecuencias de los errores que han cometido. O están siendo realmente alegres y felices por las buenas decisiones que han tomado. Pero créeme que la gran mayoría de padres ha cometido muchos errores. Si tú eres hijo, entiéndelos. Pero recuerda que también ellos recibieron el consejo de papá o de mamá y fueron desobedientes y no siguieron la ley de Dios. ¿Y sabes qué? No escucharon. Así que tú no cometas el mismo error. No hay padre que realmente no ame a su hijo. La mayoría de los padres amamos a los hijos. Así que si hay alguien que te ama en la vida, es tu papá, es tu mamá, hijo. Ellos no son tus enemigos, especialmente si eres adolescente o joven. A veces piensas que tus padres te hacen la vida difícil y que no sé por qué me los ha mandado Dios, por qué son tan estrictos, por qué son así tan negativos, por qué no me dejan vivir mi vida, dicen los hijos. Pero si ellos te dan un consejo es porque te aman, porque te cuidan, porque te protegen y porque sabe que estás en riesgo, en peligro y no quiere que tú sufras quizás lo que ellos están sufriendo. Así que escucha, obedece, sigue. Lamentablemente, como digo acá en la diapositiva, lamentablemente la sabiduría llega cuando somos viejos en su gran mayoría. Por eso vas a encontrar muchos papás o viejitos que dicen, oye, que si yo tuviera tu edad, haría esto. Mira, si yo fuese joven, ¿qué no daría por volver a mis días? Lamentablemente, la sabiduría llega cuando somos viejos en su gran mayoría. Pero escucha, hijo, analiza, hijo, obedece los buenos consejos de tu padre. Vuelvo a repetir, escucha, analiza y obedece los consejos buenos de tu padre. Porque, ¿sabes? No hay nadie que se preocupa más por ti que los padres. Si un día tuviéramos, lamentablemente, es una suposición, pasara algo negativo, una enfermedad o te contagiaras con algo, créeme que los primeros que estarían ahí, y no importando lo que les suceda, sería tu papá, sería tu mamá. No sería ese amigo que estás chateando en el WhatsApp, o en el Instagram, o el Facebook, o el Messenger. Sería tu padre, sería tu madre. Por eso, obedece los consejos de tu padre o de tu madre. David le da estos consejos y le dice, hijo, ¿quieres prosperar? ¿Quieres que te vaya bien donde tú vayas? Mira, obedece. ¿Y cuál fue el consejo? Pues obedece la palabra de Dios. No hay mayor consejo de un padre que le diga a su hijo, obedece la palabra de Dios. Bienaventurados o dichosos, diríamos, esos hijos que tienen esos padres cristianos que los aconsejan con la palabra del Señor. Versículo 4, tenemos que avanzar. Y el Señor cumplirá esta promesa. ¿Qué me hizo a mí? Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con todo el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Así que David dice, el Señor va a cumplir esta promesa que me hizo. Obviamente, recordemos que en 2 de Samuel, el capítulo 7, cuando David asciende al trono, el Señor le hace esa promesa. Pero esa promesa tenía dos partes o constaba de dos partes. La primera, esa parte era condicional. Esa parte condicional dependía de las acciones del rey actual. Es decir, si Salomón se portaba bien, Dios iba a bendecir, iba a estar ahí, iba a estar su trono. Y esto se fue pasando por su hijo Roboam, pero Roboam no hizo lo correcto. Y fue con Roboam, al próximo rey, que se va a romper o se va a dividir el reino en el norte y el sur. Y luego de Roboam le sigue su hijo y así, hasta, ¿sabes qué? Segunda de Reyes capítulo 25. Después de Segunda de Reyes capítulo 25 no hay ningún descendiente de sangre de David sentado en el trono. ¿Sabes por qué? Porque la gran mayoría hizo lo malo delante del Señor. Hay algunos que hicieron lo bueno. Dos
de todos, y los vamos a ir estudiando en esta serie de Reyes y Tronos. Ahora, esa es la parte condicional, pero había la parte incondicional, como está ahí. ¿Cuál era la parte incondicional? Que el Señor le dijo que siempre iba a estar alguien en su trono, y en lo cual esto era un asunto mesiánico. Romanos capítulo 1, versículo 3 al 4, si ustedes lo leen en su casa, van a ver que Pablo habla de esto y dice que descendiente del rey David, ¿saben quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el rey de reyes, descendiente del vástago de Isaí, de David, que viene, y al final Él está sentado en su trono. Es decir, eso era la promesa incondicional, en la cual siempre su trono iba a estar y su trono no iba a tener fin. Entonces, cuando le dice eso a Salomón, le está hablando de esas dos promesas, pero Salomón quizás no lo entendió al 100%, ahora como nosotros lo vemos cuando ya viene la revelación completa. Hoy tenemos una promesa, Mateo capítulo 6, como está ahí, versículo 33 al versículo 34, muy parecida a la que le hizo Dios a David. Dice Mateo 6:33, dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Hermano, es una promesa para el Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. ¿Estás preocupado? ¿Estás triste? ¿Estás ansioso por lo que va a venir mañana? ¿Qué va a suceder? ¿Qué noticias más? Aparece el presidente al mediodía y qué va a decir? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar? ¿De dónde voy a comer? ¿De qué voy a vestir? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Es la prueba de nuestra fe, es la prueba de nuestra fortaleza. Pero ¿sabes qué? Escucha, obedece los mandamientos. ¿Para qué? Para que te vaya bien. No te angusties por el día de mañana. Descansa en el Señor. ¿Estás firme con el Señor? ¿Estás obedeciendo su palabra? ¿Estás buscando primeramente su reino? Amén. Eso es tu parte. Deja al Señor actuar. ¿Y cuál es eso? Todas esas cosas serán añadidas. Vamos a ver a la segunda parte. Versículos 5 al 9. David instruye a Salomón qué hacer con sus amigos y enemigos. Ahora miren esos consejos que le da. Ya hemos visto los consejos sabios. Versículo 5 dice, ahora bien, tú mismo sabes que Joab, hijo de Sarvia, derramó sangre en tiempo de paz como si estuviera en guerra, y mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasá, hijo de Jeter, los dos comandantes de los ejércitos israelitas, manchándose así de sangre las manos. Ahora, ¿quién es Joab? Joab era su sobrino. Interesante, ¿no? Y Abner también era su sobrino de David. Era su general. Abner, la historia de Abner y Amasá hemos estudiado ya y está grabado. Recuerden que en 2 de Samuel capítulo 3 versículo 27 describe el asesinato de Abner, el general del ejército de Israel, bajo Saúl. Recuerdan que Abner quiere hacer un acercamiento con David y quiere que el reino de Israel, o sea, ya estaba en este tiempo para que se unan, y Joab no quiso que suceda, y al final con engaños lo mató. Recuerdan el asesinato de Amasá, porque lo puso después que Joab mató a Jeroboam, perdón, antes que se haga la revuelta, perdón, con Absalón, no Jeroboam, con Absalón, al final lo mató a este general, porque él quería ser el general, el primero en el reino de David. Esos comandantes del reino de David, lo puedes encontrar en 2 de Samuel capítulo 20, versículo 9 al 10, esta historia donde cruelmente, de forma engañosa, así con alevosía y ventaja, mata a estos hombres. Y lo tenía ahí. David lo tenía como su general. Ahora, lo siguiente. David no menciona el asesinato de Absalón. Es interesante, ¿no? Abner y Amasá, pero Absalón, recuerden, como están ahí en las figuras, que en 2 de Samuel capítulo 18, Absalón
queda enredado su cabeza, su cabello en las ramas, vienen unos escuderos a matarlo, pero al final viene Joab y lo atraviesa con una lanza. David no habla de esto. David claramente dijo, no lo vayan a matar a mi hijo. Pero Joab era ese general rebelde, tosco, y ahora manda esas directrices o esas órdenes. Versículo 6 dice, por tanto, usa la cabeza, le dice, y no lo dejes llegar a viejo y morir en paz. Miren qué consejos de cómo debe tratar a sus enemigos David. Y la gran pregunta es, ¿por qué David no mandó a matarlo en su tiempo? Algunas personas, haciendo los estudios, investigando, se dice que una de las razones podría ser que fue Joab quien puso a Urías frente al ejército. Cuando llegó la carta de David, él la leyó, carta mandada por él mismo con Urías, y lo puso al frente para que muera, y luego informó, Urías ha muerto. ¿Y quién era Urías? El esposo de Betsabé, con el cual David había adulterado. Entonces, era como que era un tipo de extorsión. Quizás no se habían enterado todos, aunque algunos sí. El profeta lo sabía, algunos de su guardia real, porque sabían que había pasado la noche con Betsabé. Pero la gran mayoría del pueblo de Israel de repente no lo sabía hasta que fue escrito estos libros. Pero algunos piensan y suponen, es una suposición, hermanos, que fue esta la razón de extorsionar y que David no tocaba su vida. Pero ya está en los últimos minutos y le dice a Salomón, aparte que ya había estado en la revuelta con su anterior opositor Adonías, le dice, usa la cabeza, no lo dejes llevar a viejo y morir en paz. Mis hermanos, Joab, como ven allí, Joab resume a aquellos que son crueles para alcanzar sus metas. ¿Por qué? Porque su fuerza era su único código y el ganar la batalla era su única ley. Él quería obtener poder para él mismo y siempre protegerlo. Y ahí me lleva a una pregunta. ¿Utilizas tu puesto de liderazgo para servirte o para servir a Dios? Porque eso es lo que hacía Joab. Representa a estos líderes que no importa la forma en que quieran hacer las cosas, lo que ellos quieren es conseguir, lo que ellos quieren es lograr. Hay una frase que muchas veces usamos, ¿no? Que el fin justifica los medios. Pues eso era Joab. Pero sabes, en el reino de Dios, los medios son importantes, así como el fin en sí mismo. Y ahí vamos a ver más adelante, la próxima semana, cómo muere Joab. No se pierdan a la misma hora por el mismo canal. Versículo 7. En cambio, dice David, sé bondadoso con los hijos de Barzilai de Galad y permíteles comer en tu mesa, pues ellos me ampararon cuando huía de tu hermano Absalón. Y esta es otra parte de la historia, ¿no? Absalón se rebela, David tiene que dejar Jerusalén, el palacio, y luego se escapa y ahí recibe ayuda de estas personas y dice, permíteles comer en tu mesa. ¿Qué significaba esa expresión? Porque significa que se sentaban en la mesa. No. El comer en la mesa del rey, hermanos, era el equivalente a tener una pensión hoy día. Es decir, el beneficiario recibía una cuota real, regular de comida y ropa, y también con una casa y una tierra para que le sirva de sostenimiento económico a él y a su familia. Así que eso era, permíteles comer en tu mesa. Y eso dice David, recomienda, él es mi amigo, haz esto. Ahora el versículo 8, otro enemigo, dice, también, dice David, encárgate de Simei o Simí, hijo de Gerá, ese benjaminita de Bahurín que me lanzó terribles maldiciones cuando me dirigía a Mahanayim. Es cierto que cuando fue al Jordán a recibirme, le juré por el Señor que no le condenaría a muerte. Ajá, ¿dónde sucedió eso? Pues recordemos que como ya hemos estudiado en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 5 al 13, si ustedes también pueden ver en la imagen, mientras David pasaba, Joab
Y su general decía, ¿quién es este que se atreve a insultar al rey? ¿Y qué le decía? Eres un perro, David. Mira, David, te lo mereces. Que tu hijo te haga esto. Y blum, tú. No, que no se puede repetir, hermanos. No se puede repetir. Le insultaba, le gritaba y le tiraba piedras y levantaba polvo, diciéndole muchas groserías. ¿Y David qué dijo? De repente Dios lo está mandando. David estaba deprimido, David estaba triste, cabizbajo. Decía, déjenlo que grite. Y todos los demás decían, ¿cómo se atreve a gritarle al rey? Bueno, pero ahora ya está en sus últimos días y el versículo 9 dice, sin embargo, Salomón le dice David a Salomón, no tienes ya por qué perdonarle la vida. Tú eres inteligente y sabrás qué hacer con él. Aunque ya está viejo, hazlo sufrir una muerte sangrienta. ¿What? Dicen algunos, ¿no? Que David está diciendo eso, que le hagan sufrir una muerte sangrienta. Sí, esa es una expresión de que lo haga realmente papilla. Sí es cierto, le había prometido que no, pero ya está muriendo. Le dice, mira, sé sabio, tú eres inteligente. En la Reina Valera dice, haz que sus canas desciendan al Seol con sangre, algo así, ¿no? Sus canas con sangre desciendan al Seol. Esa es una expresión, pero hazlo trizas, no importa si está viejo, porque sí realmente le ofendió a David. Pero estaba en su razón. Miren, la ley en el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 28, dice, no blasfemes nunca contra Dios, ni maldigas al jefe de tu pueblo. Y eso es lo que hizo Simei o Simí. Así que si David lo perdonó, dijo, ahora ya estoy muriendo, no lo tienes que perdonar. Así que hazlo trizas. Para mí estos son consejos severos. A veces los padres también tienen esos consejos severos, ¿no? Aparte de los consejos sabios, también vienen consejos severos. Así que como hijos también tenemos que saber discernir si está bien o no está bien. Pero estaba bien el consejo. Analicemos un poco. Miren, básicamente Simei era un opositor al rey. Y al ser un opositor al rey, era un opositor a la voluntad de Dios. Joab se había rebelado contra el rey anteriormente en el capítulo 1, y al dejarlo a Simei o a Joab también peligraba el reino de Salomón. Así que David se está encargando de decir, mira, si vas a empezar tu reino, empiézalo bien, evítate estos enemigos y empieza a reinar bien y tranquilo y en paz. Así que esos eran los consejos. Recuerden que la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, la ley tenían ellos, es diferente a nuestro contexto y no hay en ese contexto nada malo en los consejos de David. Hoy sí sería cuestionable. Versículo 10 y termino. David murió. David parte a la presencia del Señor. David murió y fue sepultado en la ciudad que lleva su nombre. 70 años David reinó. En 2 Samuel 5, 4 al 5 vuelve a repetir esto. Hermanos, David murió. Versículo 11. David había reinado 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén, así que en total reinó en Israel 40 años. Por eso se llama 40, 40, 40. 40 años reina Saúl, 40 años reina David y 40 años reina Salomón. Y después de eso vamos a ver la división de reino. Reinó 40 años. En Primera de Crónicas, que es un texto paralelo a lo que se está viviendo, capítulo 29, versículo 28, dice lo siguiente. Y murió muy anciano y entrando en años, en medio de grandes honores y riquezas, y su hijo Salomón lo sucedió en el trono. Miren qué reyes, miren qué crónicas. Es curioso que menciona grandes honores, grande riqueza. No menciona lo que sucedió con Betsabé. ¿Saben por qué? Porque los años que vivió después de que se arrepintió y cambió su vida fueron mejores y fueron más fieles de los errores que cometió. Por eso es que hoy muchas veces las personas se enfocan más en un error de una persona que
en lo que Dios está haciendo para restaurar y levantar a estas personas. Y por eso yo he puesto, miren, no se trata de cómo tú empiezas tu vida cristiana. ¿Sabes de qué se trata? De cómo tú la terminas. Vuelvo a repetir, no se trata de cómo empiezas tu vida cristiana. Se trata de cómo la terminas. David sí tuvo muchos aciertos desde niño, desde adolescente, venció al gigante, hermanos, peleó contra 1000, contra 10,000, conquistó, llegó a ser rey, llegó a tener mucho dinero, paz, soldados, pero cometió un error. Y desde ahí Dios lo fue tratando. Pero ¿por qué se llama un hombre conforme al corazón de Dios? Porque cuando él se dio cuenta que había pecado, cuando el profeta Natán vino, pidió misericordia, pidió gracia y nunca más volvió a cometer el mismo error. Nunca más vemos a David cometiendo el mismo error, hermanos. Porque no se trata de cómo empiezas tu vida cristiana, se trata de cómo la terminas. Pablo decía, no vaya a ser que yo quede descalificado después de haber sido yo un heraldo, después de haber yo proclamado el evangelio de ustedes, después de haberles enseñado, voy a quedar descalificado al final de mis días. Por eso yo mismo me esfuerzo, yo mismo me preparo así como un atleta para alcanzar la meta. No pretendo haberlo alcanzado todo, pero hay una cosa que hago, olvidando aquello que en el pasado lo dejo atrás, prosigo a la meta. Pablo también entendía que en la vida cometemos muchos errores. En mi vida he cometido muchos errores. Yo no estoy orgulloso ni feliz por los errores que he cometido, pero cada día quiero vivir para mi Señor. Cada día que tengo ahora de vida, quiero hacer su voluntad. Y así como Pablo o así como David, quiero terminar mis días. ¿Sabes qué? En prosperidad o en riqueza o en alegría, en muchas formas. Eso es lo que le pido a mi Señor. Y lo único que me lleva es esta palabra. ¿Sabes cómo se llama? Legado. Cuando has pasado los 45 años, tienes que preguntarte, ¿qué legado voy a dejar a mis hijos? Cuando has pasado los 50 años, los 55, los 60, los 65 años, tienes que preguntarte qué legado vas a dejar a tus hijos, qué legado vas a dejar a tus nietos, qué legado vas a dejar a tu iglesia, qué legado vas a dejar a tu sociedad. Porque la vida no se trata de vivir con indiferencia o negligencia, sino con propósito. Y cuando hay propósito, ¿sabes qué? Tú tienes una razón para vivir. Y cuando hay una razón para vivir, nos lleva a hacer la diferencia en nuestra sociedad. Los días son malos, los días están pasando rápido. ¿Qué estamos haciendo nosotros para dejar un legado? Porque no se trata de la vida como empieza, sino como tú la terminas, hermano. ¿Qué legado vas a dejar a tu familia? ¿Qué legado vas a dejar a tu sociedad? Si eres profesional, ¿qué legado vas a dejar? La vida no solo se consiste en ganar y ganar dinero y ganar, sino tenemos que hacer algo por la humanidad. Si eres profesional, si eres científico, pues investiga, haz investigaciones, mira, busca, explora. Si eres un pastor, un líder, escribe libros, haz algo diferente. Deja un legado a los que vienen detrás de ti. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Miren, ¿qué podríamos decir de él? Él fue un pastor de ovejas, un soldado, un rey, un fugitivo, un pecador. ¿Qué fue? Un santo. ¿Qué fue? Un poeta. ¿Qué podríamos decir? Yo me quedo con esto. Fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y así muere David. Así parte. Así lo llevan en su funeral. Dice que cuando Jesús estaba por la ciudad, ese funeral estaba en la ciudad de David. O sea, cuando vayas a Jerusalén vas a ver el templo y la ciudad de David está muy cerca, 5, 8 minutos, 10 minutos caminando. No es lejos. Por eso que en Hechos el capítulo 2, cuando Pedro está dando su sermón y dicen, aquí mismo él menciona, ahí están los restos del rey David y sobre estos restos les voy a decir. Y empieza a hablar el mensaje. O sea que cuando estuvo Jesús, cuando estuvo los apóstoles, los restos, esa tumba estaba del rey David, haciéndoles recordar el legado que dejó
¿Saben cuál fue su legado? Un reino con paz. ¿Sabes cuál fue su legado? Todos los salmos que nosotros, bueno, la gran mayoría de los salmos que nosotros hoy tenemos. ¿Sabes cuál fue su legado? Esas proezas. Él venció al gigante Goliat. Él fue un conquistador. Él fue un poeta. Él fue un soldado. Él fue un rey conforme al corazón de Dios. Eso es lo que cuenta al final. Versículo 12 y termino. Lo sucedió en el trono su hijo Salomón, y así se consolidó firmemente su reino. La próxima semana vamos a continuar con la historia de Salomón. No se pierdan y no se olviden compartir este sermón que puede, si te ha bendecido, si ha ayudado a tu vida, si Dios ha hablado a tu vida, pues compártelo. Voy a terminar con 3 conclusiones. Primera conclusión. Como hemos visto, todos vamos a partir de este mundo un día. Y la gran pregunta en medio de esta crisis que estamos viviendo es, yo te pregunto, ¿sabes a dónde vas? ¿Al cielo o al lago de fuego? ¿Sabes realmente a dónde vas? David dijo, todos vamos a partir de este mundo. Ya estoy a punto de partir. No pases esta noche sin pensar en estas preguntas. ¿Sabes a dónde vas? Si ya te toca la hora de partir de este mundo, ¿sabes a dónde vas, amigo mío, hermano mío? Si ya la muerte está cerca y más cerca de lo que pensamos, ¿vas a ir al cielo? ¿Vas a ir a la morada celestial? ¿El Señor te va a esperar? ¿O vas a ir al tormento eterno, al lago de fuego? ¿Qué esperas para tomar una decisión? Número 2. Sé obediente a los consejos sabios. Y estos son para todos los hijos. Sé obediente a los consejos sabios de tus padres, porque ellos te aman y no desean que pases por lo que ellos han pasado. Así que sé un hijo, una hija obediente. Número 3. ¿Cómo deseas terminar tus días? Hablando del legado. ¿Cómo deseas, hazte esta pregunta también esta noche antes de dormir, cómo deseas que te recuerden tus hijos, tus nietos, tus familiares, tu iglesia o tu vecindario? ¿Cómo deseas que te recuerden? Si algún día pasarías tú, cuando estés en Jerusalén, por esa ciudad, por ese templo, y vas a decir, ahí dice un letrero grande, la ciudad de David. Hoy vas a una escuela dominical y la historia favorita de muchos es, David mató al gigante. ¿Cómo quisieras que te recuerden tus hijos, tus nietos, tus familiares? ¿Cómo quisieras que te recuerden tu iglesia, tu sociedad? Como alguien que ayuda, como alguien que bendice, como alguien que hace. Pues está en ti, hermano. Si estás escuchando este sermón y tienes más de 43 años, recuerda, la vida ya no es la misma a la cual estabas acostumbrado a vivir. Tus fuerzas no son las mismas, pero Dios te da una oportunidad. Vive estos últimos años con propósito. Vive estos años con dirección. Mira, si no tienes el propósito, no tienes dirección. Y si no es dirección, no sabes por qué estás aquí. El único que puede darte propósito y razón de tu vida es Jesucristo. Involúcrate en su reino. Todavía hay tiempo. La misión de Dios es algo que nosotros debemos de ir pensando para hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pídele a Dios dirección. Vamos a cerrar nuestros ojos y piensa, ¿qué legado voy a dejar? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer de mi vida en estos días, en estos años que me quedan? Vamos a cerrar nuestros ojos, Señor. Nuestros días, como dice tu palabra, son como la hierba del campo, que hoy pueden estar verde y mañana van a estar secas. Es corta comparada a la eternidad. Y tu palabra nos anuncia y nos dice, Señor, que no hagamos tesoros en la tierra porque se corrompe, porque se malogran, que aprendamos a hacer tesoros en el cielo. Y hacer tesoros en el cielo es estar involucrados en tu misión. Hacer tesoros en el cielo es ayudar al prójimo. Hacer tesoros en el cielo es servir en tu reino, servir en la iglesia, servir en la obra del Señor. Hacer tesoros es vivir para ti
El vivir es Cristo. Que esto sea siempre nuestro anhelo. Y si hay personas hoy que están escuchando este mensaje que todavía no están seguros a dónde van a ir, Señor, habla a su corazón, que puedan encontrarte a ti, que sean salvos, Señor, y oro para que tengas misericordia de ellos. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos así, Señor. Amén. Gracias al Señor por este medio que nos permite compartir, hermano, amigo, este mensaje. Recuerden que vamos a continuar todos los miércoles el libro de Primera de Reyes. No te pierdas la próxima vez que vamos a compartir desde el versículo 13. Dios te bendiga.